Hola, bienvenidos a Minería de Datos. El objetivo de la primera unidad es conocer el proceso de descubrimiento de conocimiento. Aquí aprenderemos que la minería de datos es una etapa dentro de este proceso. Además exploraremos las principales herramientas de minería de datos. Bienvenidos. Hola, hoy hablaremos acerca de la introducción a la minería de datos. Hablaremos del proceso de descubrimiento de conocimiento y de las principales herramientas de minería de datos. La presentación siguiente es una presentación hecha por el ingeniero Antonio Caviedes. Para poder acceder a la presentación que está proyectándose en pantalla, basta con ingresar a el curso, el curso online que está en Blackboard, ir a la sección Unidades, seleccionar la unidad 1 y entrar a Recursos de aprendizaje. Aquí aparecerá la presentación. Vamos a verla en pantalla completa. Bien. Ha habido una evolución en los sistemas de información que dan datos para la toma de decisiones. En los 60 existían los informes batch. Básicamente eran hacer scripts sobre el sistema operativo. Esos scripts generaban información difícil de encontrar y analizar, eran poco flexibles y se necesitaba reprogramar cada petición. Es como si ustedes escribieran en MS2 y exploraran un archivo para obtener datos. En los 70 se obtuvieron los primeros sistemas de soporte a decisiones y sistemas de información ejecutivas, basados en terminal y no integrados con otras herramientas. En los 80 ya hubo más acceso a datos y herramientas de análisis integradas, conocidas como herramientas de negocios inteligentes. Básicamente eran herramientas que consultaban base de datos y se podrían hacer consultas. Específicamente aquí se pueden hacer datos operacionales. No existía un estándar para acceder a estos datos. Más adelante, en los 90, se crearon almacenes de datos en donde se guardaba toda la información de una empresa y se crearon herramientas OLAP. Las herramientas OLAP son herramientas en donde se hacen procesos sobre los datos a distancia. Más adelante, en el año 2000, se crearon herramientas de minería de datos y herramientas de simulación. Estas herramientas de minería de datos obtenían y analizaban la gran cantidad de información y obtenían información para la toma de decisiones. Es lo que vamos a ver aquí. Bien, esto de minería de datos claramente se utiliza en la actualidad, pero ya lleva más de 17 años que se está utilizando. Actualmente las herramientas son muy avanzadas y sobre todo el conocimiento que se tiene para crear un modelo que pueda extraer información ha ido evolucionando también a la par. Actualmente, el mundo actual es muy dependiente de la información. Se generan datos en masa y se necesitan consultas con rápida respuesta. Aquí se utilizan bases de datos. Algo muy importante es definir qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos. Estos datos pueden estar organizados o no pueden estar organizados, o sea, no estructurados. Bien. Las consultas son superficiales. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una búsqueda en una tabla de Excel, hacemos un filtro y ese filtro nos va a dar un elemento que, digamos, sea igual o muy parecido a lo que estamos buscando. O sea, estamos buscando información sobre los datos en crudo. Lo que se propone en minería de datos es ir más allá de esas búsquedas simples, encontrar conocimiento. Hay muchas definiciones para minería de datos. Una de ellas es un mecanismo de explotación consistente en la búsqueda de información valiosa en grandes volúmenes de datos. Hay algo aquí que siempre me viene a la mente y que siempre critico. Grandes volúmenes de datos. ¿Qué significa que son grandes volúmenes de datos? ¿Un mega, un giga, un tera o un petabyte? Realmente depende del negocio. Por ejemplo, si analizamos la información que existe en la universidad, podemos analizar que la información se genera, por ejemplo, en el caso de servicios escolares, toda la información de los alumnos. ¿Cuántos alumnos puede haber en la universidad? Durante todos los años, todas las generaciones, en todas las carreras. Realmente a lo mejor la información de servicios escolares relacionados con alumnos, calificaciones, etcétera, asciende a lo más 100 megas.
Aquí es una pregunta, ¿eso es grandes volúmenes de datos? Pues sí, pero por ejemplo, si nosotros analizamos la información que generamos con redes sociales, recordemos que una imagen que tomamos con nuestro teléfono celular, más o menos en espacio en disco son 2 megas. Imaginemos que tomamos 10 fotografías, ya son 20 megas. Si son 100, pues son ya 200 megas. Toda la información que se utiliza para guardar la información de las calificaciones de aquí de los alumnos. Realmente ese tamaño de grandes volúmenes de datos es muy relativo al negocio. Hay muchas otras definiciones, por ejemplo, la minería de datos puede ser análisis de bitácoras y archivos buscando relaciones, patrones, reglas, las cuales pueden ser útiles para la toma de decisiones. En esta definición está el punto clave de lo que es minería de datos. Analizar datos para que sean útiles en la toma de decisiones. Y precisamente eso es lo que vamos a estar analizando en este curso. Crear modelos que ayuden a la toma de decisiones gerenciales. Bien, para poder obtener este conocimiento que sirva para la toma de decisiones, hay un proceso, y este proceso se conoce como proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, o KDDP, de Process. Aquí los datos son la materia prima. Aquí, este proceso, digamos que toma una entrada, muchos datos se procesan y el objetivo es obtener información de ellos. ¿Qué es la información? Pues son los datos, pero cuando un usuario les da una importancia. Bien, el proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos consiste en usar métodos de minería de datos, algoritmos, para extraer o identificar lo que se considera como conocimiento. Se estima que la extracción de patrones utilizando minería ocupa solo el 15 o 20% del esfuerzo total. O sea, dentro de este gran proceso, una de las etapas, que es la minería de datos, ocupa una quinta parte o una décima parte. Realmente el proceso de descubrimiento de conocimiento tiene etapas que son muy tardadas. En lo personal, que he trabajado con este tipo de procesos, la primera etapa, que es la extracción y el procesamiento de datos, es la etapa más tardada dentro de este proceso de descubrimiento de conocimiento. Bien, vamos a analizar los pasos del proceso de descubrimiento de conocimiento. El primer paso es determinar las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Suponiendo que vamos a analizar los datos de la universidad, las fuentes de información es todos aquellos datos digitales o no digitales que contienen información que nos van a ser útiles para poder analizar y obtener conocimiento. Pueden ser las hojas de Excel que utilizan en recursos materiales, pueden ser el sistema de calificaciones, específicamente la base de datos de las calificaciones de los usuarios. También pueden ser las facturas o todo el sistema de facturación que se tiene en la universidad. O también puede ser las solicitudes de compras, los proveedores, etcétera, de la universidad. Realmente las fuentes de información son muy variadas, ¿sí? Están en diferentes tecnologías. Incluso hay fuentes de información que no están digitalizadas. El siguiente paso es, ya tenemos toda esa información, ahora hay que diseñar el esquema de un almacén de datos. Un almacén de datos se conoce como Data Warehouse. ¿Qué es lo que contiene este almacén de datos? Básicamente es toda la información de la organización. Esta información ya se estructura para que podamos acceder a ella de forma, digamos, fácil. Ojo, aquí ya la información está digitalizada y estructurada. La siguiente etapa es la implantación del almacén de datos. Aquí, digamos que ya lo diseñamos, ahora lo implantamos. Ya en físico está, probablemente en un sistema manejador de base de datos. La siguiente etapa es la selección, limpieza y transformación de los datos a analizar. ¿Qué significa selección, limpieza y transformación? Por ejemplo, si yo voy a analizar información de un usuario,
Aquí les pongo un ejemplo. Tengo un amigo que trabaja en el Banco de México y él necesita fusionar la información de diferentes bancos. Por ejemplo, tengo a un usuario que está en Santander que se llama Pedro Arón y el apellido es Hernández Ábalos. Y tenemos a otro usuario que está en Banamex cuyo nombre es Pedro A. Hernández Ábalos, el apellido. La pregunta es, ¿estos dos registros son los mismos? Vamos a suponer que los dos viven en el mismo domicilio, digamos tienen los mismos ingresos o muy parecidos porque están en diferentes bancos y toda su información es similar, excepto el nombre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sea que se refiera a la misma persona? No, definitivamente no. Son personas distintas. Un proceso de limpieza de datos significa tratar los datos para unificarlos. En este caso, el procedimiento habitual es levantar, se levanta un reporte de esta incidencia para que se corrobore de que estas dos cuentas representan a la misma persona y se van a otras instancias y en el peor de los casos va una persona del banco a tocar la puerta de esta persona y decir, oye, tú eres Pedro y también tú eres Pedro y así pueden, digamos que estar seguros de que esos nombres representan a la misma persona. Realmente este es un proceso extremadamente complejo. Hay herramientas especializadas para hacer este tipo de trabajos. Estas herramientas se llaman herramientas ETL, es decir, herramientas de extracción, transformación y carga. La siguiente etapa es, una vez que los datos ya están limpios, ya están estructurados, ya se guardan en una tabla probablemente muy grande, la siguiente etapa consiste en seleccionar y aplicar el método de minería de datos apropiado. Ojo, esto es el objetivo del curso. El objetivo del curso es seleccionar y aplicar el algoritmo o el método de minería de datos apropiado. Es decir, el objetivo del curso no es ni limpiar los datos, ni transformar los datos, sino el objetivo del curso es conocer este tipo de métodos que sirvan para la búsqueda de patrones, que es la siguiente etapa. En la siguiente etapa se buscan los patrones y se representan mediante modelos para poder extraer este conocimiento. Y finalmente la última etapa es la evaluación, la interpretación, la transformación y representación de los patrones extraídos. Es decir, presentarle lo que acabamos de encontrar en los datos a las personas que van a tomar decisiones. Ojo, aquí es importante mencionar, el tipo de información que se extrae a partir de los datos estructurados sirven para la toma de decisiones gerenciales o ejecutivas. Lo que da como resultado la minería de datos no es una búsqueda tradicional, sino es un análisis que extrae, digamos, una información valiosa. Por eso, digamos, la analogía de minería de datos. El objetivo es minar, minar, sacar todo lo que no sirve y encontrar diamantes. Esos diamantes es el conocimiento. Y este conocimiento es lo que da, digamos, incrementa pues la competitividad de las empresas. El octavo paso es la difusión y el uso del nuevo conocimiento. Básicamente es incorporar el conocimiento descubierto al sistema. Siguiente. Bien, entonces los procesos de minería de datos, ojo, estamos ya hablando de minería de datos, o sea, de la quinta tarea del proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos. En este caso, el proceso de minería de datos consiste en extraer los datos que ya están estructurados, interpretar los datos y generar nuevo conocimiento. Algo muy importante, se tiene que aplicar un modelo de conocimiento. Existen diferentes procesos y técnicas. Existen técnicas de visualización. Se utilizan para poder analizar los datos de forma que con un simple vistazo
podamos ver la naturaleza de los datos. Existen procesos y técnicas que son reglas de asociación que permiten, digamos, obtener asociación entre conjuntos de datos. Y existen procesos de descripción. Es un análisis preliminar de los datos. Por ejemplo, un proceso descriptivo es cuestiones estadísticas. Bien, hay extensiones de la minería de datos. Más que extensiones, yo les llamaría otras aplicaciones de la minería de datos. Por ejemplo, minar la web o minar texto. Por ejemplo, lo que hace digamos, el poder de Google es la minería en web. Y la minería en web se basa en la minería en texto. De esta forma, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda de imágenes y escribimos perro, automáticamente en la búsqueda de Google nos dan muchas fotografías de perros. ¿Por qué? Porque buscan el patrón perro encontrado en las páginas web y esos patrones los relacionan con las imágenes que están dentro de ese conjunto de páginas. Al final de cuentas, tienen miles o millones de páginas web en donde existe la palabra perro y miles y millones de imágenes que están contenidas en esas mismas páginas web. Entonces lo que hace este tipo de métodos es hacer una asociación entre el texto y la imagen. De esta forma, Google nos presenta las imágenes que vemos cuando hacemos una búsqueda por imágenes. Claro, uno de los principales negocios de Google no es esto, sino simplemente es hacer correctores ortográficos. El éxito de Google es esto. No sé si se han dado cuenta que cuando escriben una palabra, lo que sale como, digamos, una sugerencia del navegador es, quisiste decir esto, y normalmente es eso. O sea, realmente lo que Google está haciendo está analizando las búsquedas de las demás personas y te sugiere cuál es la búsqueda más cercana a lo que estás escribiendo, incluso si tienes faltas de ortografía. Bien, vamos a ver los tipos y funcionamientos de minería de datos. La minería de datos se puede dividir en dos partes. La minería de datos predictiva es utilizar técnicas estadísticas y la minería de datos para el descubrimiento de información. Básicamente es utilizar técnicas de inteligencia artificial para obtener datos. Específicamente son técnicas de Machine Learning. Machine Learning se puede traducir de muchas formas o son sinónimos de aprendizaje automático, aprendizaje computacional, aprendizaje maquinal, aprendizaje de máquinas. Hay muchos términos. ¿Cómo los llamemos? No importa, pero lo importante es que es un proceso de analizar datos, crear un modelo y a partir de ese modelo obtener conocimiento. Más adelante hablaremos más a fondo en esto. Bien, el funcionamiento. ¿Cómo funciona esto? Pues se emplean técnicas de diversas ciencias para lograr un objetivo, extraer conocimiento. Muchas veces no basta con utilizar una técnica, se utiliza una familia de técnicas. De hecho, uno de los principales métodos de minería de datos son métodos de ensamble. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un método por acá, otro método o el mismo método con diferentes parámetros y luego esos métodos se reúnen en un gran método que ensambla los resultados de cada uno de ellos para poder obtener el resultado que reúne las características de todas las condiciones. Bien, la minería de datos añade a la situación inicial nuevo conocimiento de calidad. Aquí, digamos que lo que realmente sucede es que la minería de datos analiza, digamos, la información histórica y encuentra esos patrones que son difíciles de ver a simple vista. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para mejorar la toma de decisiones. Con esto podemos hacer pronósticos o tendencias. Claro está, pueden trabajarse grandes cantidades de datos. Y algo muy importante, no necesariamente se requiere de equipo especializado. Específicamente, yo he trabajado con
métodos y he creado modelos de minería de datos y para correrlos utilizo mi laptop y son bastante eficientes. Definitivamente, la minería de datos requiere altos costos tanto de infraestructura como de implementación, pero todo depende el negocio y el modelo que estés implementando. Puede ser algo tan simple que corra en tu laptop o puede ser algo tan complejo que necesites una supercomputadora para entrenar un modelo. Lo que sí es importantísimo y sí requiere la minería de datos es personal especializado. Aquí, dependiendo de la experiencia de este personal, la puesta en marcha de un método sobre analizar los datos puede ser de plazo largo y difícil, sobre todo si estamos implementando un proceso de descubrimiento de conocimiento. Recordemos que la minería de datos es una etapa dentro de este proceso. Aquí lo vimos, era la etapa 5 dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento. Ahora, es importantísimo que no existen estandarizaciones respecto a la minería de datos. Simplemente vamos a analizar un abanico de modelos, métodos que pueden ser utilizados en cada uno de los problemas que se presenten. Bien, aquí algo muy pero muy importante y que quiero hacerles saber es que la minería de datos realmente basa su poder en unos pocos algoritmos que son muy específicos para cada tarea. Si queremos ser expertos en minería de datos, basta con conocer unos pocos métodos que sirven para resolver problemas comunes. El objetivo de este curso es que a partir de un problema que tengamos, nosotros podamos decidir qué clase de algoritmo podemos utilizar. ¿Qué es lo que sucede con la minería de datos en la actualidad? Actualmente hay aplicaciones de minería de datos. Definitivamente, el FBI utiliza, o bueno, todas las agencias de inteligencia del mundo utilizan la minería de datos. ¿Cómo? Encontrando patrones. Patrones de comportamiento de personas en redes sociales, por ejemplo. En las tiendas comerciales se busca conocer los hábitos de los clientes con respecto a los productos. Por ejemplo, cuando vas a comprar al súper una cerveza, normalmente el hábito dice que vas a comprar la botana. Entonces, ¿qué es lo que haces como, digamos, experto en el negocio? Pues donde están las cervezas, pones las botanas, los cacahuates, por ejemplo. Cuando vas a hacer el súper y compras jamón, ¿qué es lo que normalmente vas a comprar? Pues pan. ¿Qué es lo que nos dice el conocimiento del negocio? Pues si vas a comprar pan y vas a comprar jamón, y normalmente esa es una tarea que haces cuando vas a hacer súper, pues ponlos en lugares distintos, separados a través de varios niveles de pasillos, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que en el trayecto del jamón al pan vas a comprar algo. En los deportes también se utilizan. Se analizan las tendencias de los juegos y así los cuerpos técnicos pueden ayudar en la toma de decisiones, por ejemplo, para comprar a alguien, para contratar, perdón, a un deportista de alto rendimiento. Y no nada más en lo deportivo, sino en lo económico, que es lo más importante. Hay otras aplicaciones en televisión, en entrevistas de trabajo, en más. Específicamente en donde se está utilizando mucho la minería de datos, les voy a dar, bueno, 3 aplicaciones. Primero, 1, aplicaciones biomédicas. El análisis de datos de, digamos, un padecimiento y, digamos, todos los síntomas o la sintomatología que tienes más estudios se pueden analizar en contexto y se pueden tomar decisiones médicas. Otra, navegación autónoma, tanto de vehículos, o sea, automóviles, como de aviones, drones. Se analizan todos los datos y se pueden crear soluciones que ayuden a la navegación autónoma. Esto fue todo por en la introducción de minería de datos.
Aquí quiero hacer énfasis que cuál es el objetivo de esta presentación. El objetivo de esta presentación es, 1, conocer el proceso de descubrimiento de conocimiento y reconocer que una de las etapas de este proceso es el proceso de minería de datos. En la siguiente presentación les hablaré acerca de las diferentes herramientas de minería de datos. Para eso analizaremos el cuadrante mágico de Gartner. Hasta la próxima.